Bien, ahora para la mano de izquierda vamos a coger de los 3 dedos que hicimos del mismo tamaño, vamos a coger uno de ellos, porque en la otra mano empezamos del meñique, ya, pero este es diferente, ya. Entonces vamos a coger este, igual vamos a coger la parte, como son 6 puntos, vamos a meter en la vuelta 3, perdón, 3 3 va a ser. Entonces ahí metemos el hilo y vamos a coser 3 puntos bajos. Vamos a hacer así, un deslizado, una cadena y 3. 1, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a agregar el otro, que es el mismo. Ya vamos a agregar acá igual lo mismo. Uno, dos y 3. Y volvemos a agregar el otro. Entonces acá es otra vez este. La parte que se dobla es la que va, ya. La parte que se dobla así. Otra vez 3. 1, 2 y 3. Y por último el meñique, lo mismo, 3. Pero en esta parte ya vamos a dar la vuelta para hacer los 6 puntos que tiene el meñique. Bien, entonces aquí 1, 1, 2, 3, 4, se me enreda, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer los 3 puntos que nos faltan de cada dedo. Bien, ya hicimos la vuelta 1 uniendo los dedos. Ahora en la vuelta 2 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Bien, vamos a trabajar marcando, marquen su vuelta. Entonces un punto bajo en cada punto. Bien, ya finalizamos la vuelta 2 con 24 puntos bajos. Ahora la vuelta 3 haremos 4 puntos bajos y una disminución por 4 veces. Bien, ahora en la fila 4 vamos a empezar agregando el dedo pulgar. Los dedos están así inclinados hacia mí, entonces vamos a agregar igual. Bien, entonces empezaremos buscando la mitad, sería acá 1, 2, 3, 4, aquí, así.
pongan sus limpiapipas, por favor, como les indiqué en el primero. Entonces hemos hecho un punto, 2 puntos, 2 puntos, 3 puntos bajos, 4, y así completamos los 8 puntos que tiene el dedo pulgar y nos damos toda la vuelta hasta llegar al inicio. Bien, ya terminamos la vuelta 4 con 20 puntos bajos. Ahora en la vuelta 5 vamos a hacer 9 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos, una disminución y 6 puntos bajos, una disminución. Bien, terminamos la vuelta 5. Ahora en la vuelta 6 vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, una disminución. Pongan en el pulgar el limpiapipas. En la vuelta 7 vamos a hacer 22 puntos bajos. En la vuelta 8 vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, una disminución. Bien. Bien, ahora vamos en la fila 9. En la fila 9 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución por 3 veces y terminaríamos con 4 puntos bajos. Yo ya los hice. Ahora vamos a hacer en la fila 10 2 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Vamos a rellenar la mano, no se olviden. Bien, acá ya rellené mi mano, entonces nos quedamos en la vuelta 10. Nos tocaría la vuelta 11 con 4 puntos bajos y una disminución por 2 veces, solo tomando la hebra de atrás. Aquí yo ya estoy terminando la vuelta, me faltaría solo un punto para completar los 4 puntos y la disminución que hemos hecho. Así. Bien. Así. Ahora nos tocaría la vuelta 12. En la vuelta 12 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Bien, ahora ya acabamos la fila 12 con un punto bajo en cada punto y yo ya tejí desde la 13 a la 27, desde la 13 a la 24 un punto bajo en cada punto. El otro brazo lo hice un poco más largo. No me había fijado que el bracito del zombie tiene esta parte más cortita, ¿no? Entonces lo quiero hacer más parecido, así que voy a modificar acá. Si ustedes gustan, lo modifican o lo dejan así, ¿no? Hay que destejer, bueno, ¿no? Pero bueno, yo voy a aprovechar y modificar acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos quedamos en la 24, entonces. Rellenen su zombie, su brazo, y en la 25 sería, vamos a hacer 3 puntos bajos tomando solo la hebra de adelante, como en el anterior brazo. En el anterior brazo yo les dije de atrás en el audio, perdón, ya no podía modificar esa parte, así que acá se los estoy indicando. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3 tomando la hebra de atrás y vamos a hacer lo mismo. Lazada, sacamos lazada y sacamos, y otra vez lazada en el siguiente punto tomando solo una hebra, y lazada en el siguiente punto tomando solo una hebra. Uy. Y otra lazada es así.
Entonces hay que sacar todos los hilos por acá, así, con paciencia. Ve, ya, y nos vamos a enganchar en el siguiente punto, que sería el de acá, así. Entonces haríamos 4 puntos bajos solo tomando la hebra de atrás. Yo ya hice un punto, perdón, la hebra de adelante. 2, 3 y 4. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto y ya casi vamos a tomar normal las 2 hebras. Bien, el siguiente punto sería, sí, la siguiente vuelta sería la vuelta 25. Bien, ya terminamos esta vuelta con un punto bajo en cada punto, que sería la vuelta 26. Bien, ahora la vuelta 27 va a ser 3 puntos bajos. Vamos a hacer los 3 puntos bajos tomando las 2 hebras normales, y en el cuarto punto vamos a aumentar 3 veces, 3 puntos juntos en un punto. Acá tenemos 2 puntos, 3 puntos, y acá vamos a hacer 3 puntos juntos, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer los puntos que nos quedan, un punto en cada punto. En total tengo 4. Bien, ya terminamos la vuelta 27. Ahora nos tocaría hacer de la vuelta 28 a la 43. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto de los 10 que tenemos. Ya vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro brazo. Entonces en la vuelta 44 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución por 2 veces. Y en la última vuelta, que sería la 45, vamos a hacer puras disminuciones en esta vuelta. Bien, y cortaremos el hilo de la misma manera que hemos hecho este bracito. Vamos a hacer el izquierdo. Bien, bien, ya tengo los 2 bracitos hechos. Por fin ya los acabamos. Ven, uno está diferente que el otro. Igual no se nota mucho. Entonces todavía no los vamos a poner, los vamos a dejar pendientes. Allá, acá en las uñas hay que coserlo con blanco, formarle la uña. Ya, así como una uña normal, con hilo blanco, o que no sea muy delgado el material que no sea muy grueso el material con el que van a hacer la uña. Es recomendable cuando vamos a bordar usar hilo, que sea delgado, no muy delgado, pero que sea hilo. Bueno, ahora vamos a continuar haciendo el polo. Acá también nos falta agregar la pulsera, ¿ya? Pero vamos a continuar el polo y ya después vamos a hacer los detalles. Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta parte del video vamos a hacer el polo, su vivirí que tiene. Entonces, para esto vamos a usar lana roja y blanca. Y voy a trabajar con el crochet 2.5. Bien, ya empecé con 56 cadenas. Y en la vuelta 1 y 2 he hecho 56 puntos bajos. Bien. Para estas 2 vueltas he trabajado con deslizado y cadena. Bien, ahora vamos a contar 23 puntos y vamos a marcar.
23 y 23. 23 para adelante y 23 para la espalda. Acá yo ya los conté, ya los marqué. De aquí hasta este marcador hay 23 puntos. Ahora me voy a enganchar donde está el marcador, así, y voy a hacer un punto, así, un punto cadena, una cadena, y me voy a deslizar, perdón, me voy de frente a hacer un punto bajo en la siguiente cadena. Ya estaríamos disminuyendo el primer punto. Ahora vamos a hacer una disminución normal, como conocemos, y vamos a trabajar puntos bajos, bien, así. Vamos a trabajar hasta llegar a, tenemos que hacer lo mismo que al principio, entonces hasta 4 puntos antes de llegar hasta el marcador. Yo me equivoqué en decir 23, 23, son 28 para adelante, 28 puntos para la espalda. Ya, muy bien, me disculpo. Ahora lo que vamos a hacer es desde la disminución hasta 4 puntos de llegar, son 20 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer una disminución y haríamos otra disminución, o sea, 2 disminuciones. Bien, si les molesta el marcador lo saca y aquí ya tendríamos 2 disminuciones, así. Ahora hacemos una cadena y giramos el tejido, y no vamos a hacer punto acá sino en el siguiente punto, en el siguiente punto, así, y vamos a hacer, vamos a llegar hasta acá, 2 puntos antes. Entonces este sería la fila 4, ya 1, 2, 3, 4. Nos saltamos el primer punto y desde ahí vamos a hacer 21 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es una disminución, así. Aunque podríamos trabajar las disminuciones así, como ustedes gusten. Bien, ahora vamos a hacer cadena, giramos y nos vamos a saltear y vamos a hacer una disminución, perdón. Nos salteamos el primer punto y vamos a disminuir, así. Así, y de ahí vamos a hacer puntos bajos hasta 2 puntos antes. Bien, entonces haríamos a partir de la disminución 16 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es una disminución. Ay, perdón. De punto bajo y nos vamos a deslizar en el primer punto. Estaríamos como disminuyendo. Entonces vamos a hacer una cadena, giramos y vamos a hacer un punto bajo, salteándonos el primer. A ver, acá
nos estamos deslizando así. Vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un punto bajo aquí. Entonces la fila 5, en el último punto después de la disminución, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer una cadena y vamos a hacer una disminución. Aquí, uno, una disminución. Y vamos a hacer puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Haremos 13 puntos bajos, una disminución y un punto deslizado. Cadena, giramos y de aquí no hagan el punto donde está el punto deslizado, sino en el siguiente punto. Entonces acá 1, 2, 3 y así puntos bajos hasta el penúltimo punto. Hemos hecho 14 puntos bajos y en el último punto vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer cadena y vamos a hacer el primer punto aquí, en el punto bajo. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 8 con 14 puntos bajos. Vamos a hacer cadena, giramos y ahora sí vamos a hacer otra vez 14 puntos bajos. Este sería la fila 9. De la 9 a la 12 vamos a hacer 14 puntos. Vamos en la vuelta 12. Vamos a aumentarle una vuelta más o una fila más. De una fila más aumentamos. Bien, entonces aumentaríamos la fila y vamos a repetir lo mismo que hicimos en la parte de adelante. Vamos a repetir en la parte de atrás. En esta parte, ahora vamos a trabajar la parte de atrás. Yo no he cortado la lana porque yo estoy trabajando con ambos lados de la lana. Entonces voy a trabajar con el otro extremo. Este marcador es de la parte de adelante. Entonces yo me voy a ir acá, al siguiente punto. Tengo los 28 puntos en total. Antes de llegar al marcador es 28. Ya, entonces vamos a hacer lo mismo. Nos enganchamos así. Y vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto. Así. Y vamos a hacer una disminución. Así, y haremos 20 puntos bajos. Bien, ya hicimos los 20 puntos. Ahora vamos a terminar con 2 disminuciones. ¿No? Y 2 disminuciones. Hacemos cadena, giramos
Y como les dije, vamos a repetir lo mismo que hicimos en la parte de adelante. Entonces voy a hacer lo mismo, tal cual les indiqué, y ya nos encontramos. Bien, ya tengo los dos lados hechos. La parte de atrás se van a dar cuenta que tiene esta unión de deslizado y cadena. Bien, yo no he cortado la lana de ningún lado porque estoy trabajando con ambos lados. Ya, si ustedes lo han cortado, lo van a tener que unir para hacer la tira acá al inicio, así. Bien, acá está para que vean cómo está hecho. Ahora vamos a hacer la tira. Lo que voy a hacer es una cadena, giro el tejido y vamos a hacer un punto bajo y 2 puntos bajos, cadena y así vamos a hacer todo el largo. No, perdón, si está bien, vamos a hacer 2 puntos bajos, cadena. Sí, así está bien, como está. Ya, sí, cadena y así vamos. Ahorita les indico cuántas vueltitas hay que dar de 2 puntos bajos. Bien, acá ya le hice a los dos las tiras. En total hice 22 filas. Ahora lo voy a coser. Ya está. Lo vamos a coser y nos faltaría hacer acá como, no sé qué es lo que tiene aquí adelante en el pecho, parece una letra C, pero algo tiene acá con blanco, no sé qué, no he podido saber qué es, pero falta algo acá adelante, con una letra. Bien, aquí ya está el polo puesto en el zombie, así queda, así se ve. Bien, ahora yo le voy a poner este alambre a los brazos y lo voy a atravesar por el cuerpo. Lo estoy atravesando en la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre las 5 y las 6, ahí lo voy a atravesar. Ustedes van a ubicar el medio ya y lo voy a para colocarle los brazos. Entonces tiene que ir el polo ya así. ¿Para qué? Porque después no vamos a poder poner el polo. Ya, eso creo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es insertar el brazo. Bien, entonces le voy a insertar el brazo acá. Así. Busquen la manera de que entre bien el bracito. La medida que van a cortar el alambre, ustedes tienen que calcularlo porque ya, así, ¿ves? Ya lo inserté acá. Ahora lo voy a coser este brazo y después voy a insertar este. En este extremo le he puesto una cinta para que resbale. Lo he protegido para que pueda resbalar. Le estoy colocando acá el brazo donde derecho, ya, así. Y este brazo va como levantado porque está como lanzando algo. Entonces ustedes al momento de colocarlo y de coserlo tienen que darle esa forma. Bien, entonces lo voy a coser. De esta misma manera van a poner este brazo. Pero este brazo, el otro brazo que es el izquierdo, este sí va como hacia abajo.
Entonces, a la hora que ustedes van a insertar esto acá, sí, tienen que, y coser, tienen que darle la forma. Ya no es coser por coser. Entonces yo ya voy a insertar los dos brazos y voy a coser los dos brazos para ver cómo se ve. Bien, ya le cosí los brazos al zombie. Entonces, así es como se está viendo ya. El alambre que le he puesto ayuda bastante para sostener los brazos, para también darles la forma, darle movimiento. Ya, entonces por eso le he puesto. Ahora esto nos falta todavía hacer algunos detalles más, pero se lo voy a dejar para el final. Ahora la cabeza. Vamos a hacer ya, ustedes hicieron la cabeza tal cual les indiqué. Entonces vamos a hacer lo siguiente en la cabeza. Bien, para la cabecita vamos a utilizar un peine. Tengo esto. Esto va a ser para despeluzar la lana. Ustedes pueden conseguir, creo que también hay cepillo de cabello. Bien, y la lana del color amarillo. También vamos a usar la lana del color azul o celeste que va acá arriba, como la vincha. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a más o menos a calcular, porque igual lo vamos a cortar el cabello si es muy grande. Entonces vamos a calcular así y más o menos así. Una medida así aproximadamente. Bien. Y esto lo vamos a doblar varias veces. Si pueden conseguir un cartón y hacer esto más rápido, para que lo corte más rápido, lo hace. Yo lo voy a hacer así nomás. Ya, entonces vamos a poner el cabello. La verdad que en esta parte del cabello no sé si es por toda la parte de atrás o solamente tiene acá, porque en la imagen no lo veo, pero yo le voy a poner toda la parte de atrás así. Ya, entonces voy a poner toda esta fila calculando a la altura del ojo. Miren su imagen igual acá, hasta por acá. Y voy a poner de cabello una fila, dos filas de cabello. Bien, entonces voy a poner el cabello. Allá, el cabello también lo vamos a poner de uno en uno, ya, por favor. Así. Lo ponen uno por separado, no lo pongan todo junto, punto por punto, así. Igual acá vamos a buscar el punto, acá, acá, ¿no? Y vamos a poner el cabello. Así. No importa si está disparejo porque al final él no tiene mucho cabello largo. Ya. Y así toda la vuelta. Nos vemos hasta esta vuelta. Acá ya le puse el pelo más o menos a la altura del ojo, ¿no? Le he puesto una fila. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de continuar la siguiente fila, si es que es necesario, porque como es medio calvo, entonces no creo que necesite más filas, pero vamos a ver cómo se ve. Van a agarrar su peine
y van a peinar así el zombie. Así. Peina. Pelito. Así. Lo peinamos por todo. Ya. Tratando de peinarlo. Así se está viendo. Porque bota mucha pelusa. Ya, pero bueno. Así es el trabajo. Ahora ya lo peinaron ustedes todo el zombie. Y con este rastrillo o con lo que ustedes hayan conseguido, lo van a pasar así. Ya, todo el pelito. Entonces lo pasamos todo su cabellito. Ya está, ya le terminé de pasar el rastrillo. Ahora, acá tiene un poco de pelo también, entonces vamos a ponerle el pelito. Así, le vamos a poner unos 3, 4 creo. 4 puntitos pelitos. Vamos a hacer para la vincha. Todavía el cabellito lo vamos a dejar así, después lo vamos a retocar. Para la vincha vamos a hacer cadenas que bordee todo hasta que quede exactito acá. ¿Ya? O sea, exacto las cadenas. Ahorita no las tengo, pero vamos a trabajar puntos bajos. Vamos a deslizar cadena y puntos bajos. Vamos a hacer por lo menos acá 1, 2, parece que 3 filas. Entonces vamos a trabajar. Bien. Acá yo ya tengo mis cadenas. Voy a hacer los puntos bajos para decirle cuántas cadenas he hecho. Bien, acá ya le puse la vincha. Solo hice 2 filas. Ustedes van a ver si le hacen 2 o 3 filas. Al gusto de ustedes. Yo aún no sé si le voy a aumentar otra fila. O si se ve bien así. Creo que una más. ¿Ya? O está bien. Bueno, ya. Ahora, en esta... Acá le voy a aumentar un poco de lana. Acá en esta parte. Un poquito. Y acá también. Acá. Nada más. No creo que no necesita más cabello. Entonces, el corte, sí, así queda. Creo que las puntitas un poquito le cortamos. Y no necesitaría más corte. Ya. Entonces, le voy a hacer una vuelta más para ver cómo se ve. Y acá le voy a aumentar. Bueno, entonces acá ya aumenté la otra fila. Entonces sí lo veo mejor así, con 3 vueltas. Todo el borde he utilizado 46 puntos bajos, pero como les recomiendo que midan con la cadena, que quede un poquito ajustado para que no se salga la vincha. Y también lo vamos a coser un poquito de lana de... Entonces yo utilicé 46 cadenas y por lo tanto 46 puntos bajos de 3 vueltas. ¿Ya? Entonces así está quedando nuestro zombie. Y le vamos a cortar su pelito. Como que ustedes más o menos vean su imagen y le corten. Yo también trato de mirar la imagen y cortar el cabello. No. Capaz no me sale igual, pero aunque sea parecido. Así. Así. Y algo así. Aquí. Así. Así.
Y ahora para esta parte le vamos a cortar un poco su pelo. Un poco nomás. Emparejar más que nada, porque no está parejo mi cabello. Así. Bueno, entonces así estaría quedando ya. Así lo dejo. Si ustedes quieren lo cortan más. Ya, pero yo lo voy a dejar así, yo lo veo bien. Ahora, esta cabecita vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver cómo se ve. Bien, así me está quedando. Así se está viendo. La cabeza no la he cosido aún. Ya. Y cuando la cosemos se va... La cosamos se va a ver así más agachado. Ahorita se ve mucho el cuello, pero cuando lo cosemos se va a reducir esto. Entonces voy a dejar hasta ahí porque ya son como la 1 de la mañana. Y bueno, ya mañana continuaré ya para finalizar el zombie, que son unos detalles pequeños. O sea, ya está casi terminado. Bien, muchas gracias. Espero que les guste hasta donde hemos avanzado. Y cualquier error, una disculpa. Bueno, muchas gracias. Adiós.